Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Poco a poco nos estamos acercando al final del tiempo litúrgico, ya estamos en la semana 32, 3 domingos nos restan para empezar a celebrar de nuevo el Adviento. Y la palabra de Dios, la liturgia, para estos últimos fines de semana, para estos últimos domingos, nos reserva siempre los temas más relacionados con un género muy de moda en la época de Jesús, que era la apocalíptica, o temas que nos hablan de lo escatológico. Dos palabras que a lo mejor asustan un poco, pero que no son para tanto. Tanto uno como otro son textos que nos hablan de lo que va a suceder al final y son siempre, por lo menos en el punto de vista cristiano, momentos de esperanza, de felicidad en las que el triunfo de Dios va a ser absoluto. Hoy, el Evangelio de hoy nos habla uno de esos temas escatológicos y es qué va a pasar en la resurrección. Y lo vemos en una polémica de Jesús. Y la polémica no es más que la forma habitual que tenían y que tienen los judíos de aprender y de enseñar, y es anteponer, contraponer distintos autores, distintas ideas para sacar cosas que favorezcan el crecimiento en la fe y el aprendizaje de los contenidos teológicos. Hoy Jesús tiene esa polémica con los saduceos, un grupo que en la época de Jesús tenía todavía mucha importancia y mucho peso popular. Eran un grupo muy conservador, muy tradicionalista, tanto que ellos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la Tanaka, que dicen los hebreos, ellos solo aceptaban los 5 primeros libros, lo que es la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Los Nevi'im, los Ketubim, es decir, los profetas y los otros escritos que hay en esa Biblia hebrea, en nuestro Antiguo Testamento, ellos no lo aceptaban como normativo ni como parte del canon de la palabra de Dios. Por eso nos dice el Evangelio que no creían en la idea de la resurrección. Y es cierto, porque teológicamente hablando es una idea bastante nueva. El primer texto que recoge la resurrección en cuanto tal lo hemos escuchado en la primera lectura, y es del libro de los Macabeos, que se escribió en torno al año 150 a.C. Por eso los saduceos no aceptaban la posibilidad de la resurrección de los muertos. Además, en la época de Jesús todavía era una idea en la que no estaba aceptado por todos, no solo los saduceos, los apóstoles, que no son saduceos, no son creyentes en el tema de la resurrección. San Juan lo dice de manera muy clara cuando él mismo reconoce la resurrección solo cuando ve el sepulcro vacío, no antes. Y el contenido de la polémica lo conocemos. Los saduceos sacan el tema, la ley del levirato, una ley que está recogida en la Torá y era sobre todo una ley que servía para proteger los bienes de las familias judías en un contexto de inferioridad numérica, en una época en la que todavía no dominaban todo el país. Era la forma de evitar que los bienes se fueran de la familia, se fueran del clan, se fueran de la tribu o incluso se fueran a otros pueblos, asegurando la herencia al primogénito. Jesús, como vemos y como sabemos, responde desde el tema de la resurrección, pero lo hace de una manera especial y de una manera muy interesante, porque para Jesús no es tan importante la idea de la resurrección, que lo es, sin duda, sino defender y dar importancia al reino de Dios, a ese reino que Él está predicando por activa y por pasiva, por todos lados y en todos momentos, y que tiene en la resurrección uno de sus puntos importantes. Para Él, el reino de Dios es algo nuevo, es algo radicalmente nuevo. Por eso es tan importante la resurrección, porque la resurrección no es una revivificación, no es volver a la vida, no es continuar la vida que estábamos viviendo antes, es el argumento que intentan usar los saduceos, sino que la resurrección es una vida completamente nueva, que hace que las relaciones sociales, las relaciones institucionales, el nacionalismo, todo lo que nos funciona ahora mismo en ese reino de Dios nos sirva
porque es completamente diferente a lo que ahora vivimos. Para Jesús, ese reino de Dios es un reino de vida, y en él nosotros no vamos a ser ni los mismos de antes, ni vamos a ser zombies, ni vamos a ser fantasmas, ni vamos a ser vampiros, sino que vamos a ser hombres nuevos, seres humanos nuevos, como él tras la resurrección. Algo que es nuevo completamente, y lo de completamente es la clave. Nada tiene que ver lo que ahora vivimos con lo que viviremos después de la resurrección. Por eso Jesús responde a los saduceos desde lo nuclear de la Torá, desde lo nuclear de la revelación de Dios, que es ese encuentro entre Moisés y Dios en el Sinaí. Yo soy el que soy, yo soy el que está, yo soy el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Eso es para Jesús lo más importante. La vida que tenemos hay que aprovecharla, y sobre todo la vida que conseguimos cuando el Señor nos dé la resurrección. Y el Nuevo Testamento ya nos habla precisamente de que esa resurrección, esa vida nueva, nos va a hacer cambiar las normas. Lo vemos en los relatos pospascuales, en las apariciones de Jesús a sus discípulos después de la muerte, después del sepulcro, después de la resurrección. Nos presentan a un Jesús que ni siquiera los testigos saben definirlo, porque es el mismo, porque le reconocen como tal, pero también es algo nuevo que a veces es desconocido. Es una persona que es como nosotros, que come, que bebe, pero al mismo tiempo es capaz de aparecer en lugares cerrados y lugares sellados. Es decir, el resucitado es el mismo, pero al mismo tiempo es completamente nuevo a la hora de definirlo y a la hora de mirarlo. Esa es para mí la clave del Evangelio de hoy, esa novedad de la resurrección, porque es para nosotros una palabra y un reino y una situación, ante todo y sobre todo, de esperanza. Si nosotros respondemos a la llamada de Jesús, si aceptamos la propuesta de vivir en el reino de Dios, si aceptamos esa forma concreta de vivir la vida, se nos va a abrir la posibilidad de un mundo nuevo, de una vida nueva, de una realidad nueva, bastante mejor que la actual. Pero con una nota importante a la hora de explicarlo y de vivirlo: eso que deseamos, eso que esperamos, lo podemos vivir aquí. Jesús ya está resucitado. La resurrección no es algo que vaya a pasar solo al final de los tiempos, como ya ha pasado. El final de los tiempos, ese reino de Dios, esa vida plena, la podemos empezar a saborear en el aquí y en el ahora. Y eso para mí es lo importante, que vivamos con intensidad, que vivamos cada momento, que no digamos como el poeta que descubrir al final de la vida que no hemos vivido. Tenemos que sacarle el jugo a cada encuentro, a cada circunstancia, para realmente saber que lo que estamos viviendo, la felicidad que sentimos al vivir ahora, va a ser poca en comparación con la que esperamos. Paz y bien.